En 1971, un noticiero israelí le dijo a su audiencia que la historia había terminado. Los terroristas se habían rendido, el orden había sido restablecido. Ese mismo año, el documento A84213 de la UNRWA registró a 92.987 palestinos que vivían realmente en campamentos de refugiados en Líbano. Aproximadamente 1 de cada 5 personas que vivían en los campamentos establecidos de las zonas enumeradas en esa tabla, registrados por nombre, ubicación y necesidad. Así que la historia no había terminado, simplemente había dejado de ser la que se contaba, y eso importa, porque este episodio no trata solo de lo que pasó, trata de lo que le ocurrió al registro después, de las palabras que se endurecieron, de las categorías que se estrecharon, de los registros que permanecieron y de las personas que empezaron a deslizarse detrás de ellos. El noticiero, la cámara de un cineasta palestino, un registro de la ONU y la máquina de titulares que llegó en 1972. Cada uno encuadra el mismo periodo de manera distinta. Cada uno decide quién sigue visible y quién se desliza detrás del encuadre. Esas decisiones tienen una lógica y dejan un rastro. Esta investigación sigue ese rastro, así que empecemos con la primera pieza. Ahora se añade la capa moral. Bien tratado, preferido, no probado, puesto en escena. El cumplimiento se presenta como amabilidad, como consentimiento. Decenas de terroristas cruzaron el río Jordán y se entregaron a las FDI. Vale. Prueba número 1. Un noticiero israelí de 1971 en Tel Aviv. Fíjate en los sustantivos que eligieron. Esa elección ya forma parte de la historia. Fue una escena asombrosa en el Valle del Jordán. Terroristas entregándose a las FDI para no caer en manos de quienes los perseguían desde el reino hachemita. Observa el movimiento. Una escena fronteriza se convierte en una conclusión. El orden queda implícito. Se insinúa un cierre. La paz se narra a través de la seguridad. Irónicamente, expresaron su deseo de servir en las FDI tras registros rutinarios y un sorbo de agua de la cantimplora de un soldado de las FDI. Luego llega el archivador. Tablas comprimidas, declaraciones, un final limpio, uno que puedes archivar. La administración sustituye al arreglo. Una conferencia de prensa celebrada en Tel Aviv, algunos de ellos aparecieron agotados y fatigados. Los terroristas hablaron de sus penurias y de los combates recientes con el ejército jordano. Entonces, la apertura instala una lente, una etiqueta de paz, una lente de seguridad, una imagen de cumplimiento, una historia de cierre. Y aquí el registro es preciso en el lenguaje y en la puesta en escena, pero no recoge toda la realidad sobre el terreno, porque lo que desaparece dentro de esa historia de cierre son las consecuencias vividas, familias desviadas, cruces más estrictos, permisos que se vuelven rutinarios. La administración no solo archiva acontecimientos, reorganiza la vida cotidiana. De acuerdo. Nueva Ruta, un cineasta palestino lanzado en 1973, filmada en Líbano en 1972, según los metadatos de la película. Así que esto no es un titular que intenta imponerse, es una voz que intenta seguir siendo legible. Pero para los palestinos que lo han perdido todo, están dispuestos a hacer cualquier cosa para salvar su país. No luchamos por el simple hecho de luchar, no queremos la guerra por la guerra, pero queremos que el mundo sepa que tenemos una causa. Ahora, el registro. UNRWA abajo 843. Líbano, al 30 de junio de 1971. Un número, despacio. 92.987 personas registradas como viviendo realmente en campamentos en Líbano. Eso no es retórica, es administración. El médico del campamento asume muchas responsabilidades, no solo el tratamiento, debe tener en cuenta la situación médica, social y económica de este paciente que vive en los campamentos. Podemos decir que está desplazado de su patria, pero eso no significa, por supuesto, que esté desplazado y vaya a seguir siéndolo. A pesar de todas estas circunstancias, como dije, se esfuerza con todos sus medios por regresar a su patria y recuperar sus derechos.
Ese es el campamento como sistema. Médico, social, económico. Ahora, si te alejas un poco, empiezas a ver dos realidades funcionando al mismo tiempo sobre el papel. Listas, servicios, restricciones. En el aire, una política que se reorganiza alrededor de nuevas fronteras. Las mismas personas abajo, otro escenario arriba. Somos 1 millón, 1,5 millones de refugiados que viven en los campamentos. 1 millón de refugiados que viven bajo ocupación. Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras familias. Y ahora el podio empieza a inscribir al Líbano en el expediente. Resolución 316, 26 de junio de 1972. Lo que ya estaba cambiando en la práctica se convierte en lenguaje oficial. Tenemos que dar a conocer este movimiento al mundo entero y diferenciamos claramente entre judíos y sionistas. Esperamos salvar a los judíos de los sionistas y crear un Estado palestino democrático donde podamos vivir con los judíos en paz. Mantén clara la línea. El sionismo es un proyecto político. El judaísmo es una fe diversa y global. Si desdibujamos esa línea, perdemos precisión y dañamos a personas que no son responsables. Así que esto no es que la historia siguiera adelante, es una reubicación, un cambio en donde se concentra el poder y debajo de eso una base civil que sigue siendo medible, nombrable, real. Y entonces llega 1972 y el vocabulario se estrecha. Fija la fecha, el 6 de septiembre de 1972. Lógica de primera plana, un rectángulo de papel intentando tragarse un mundo entero. País distinto. Mismo día, misma compresión. Ni siquiera empieza por el sesgo. Empieza por la velocidad. Tercer país, misma fecha. Ahora puedes sentir cómo se forma el cerrojo, no una reunión secreta, sino una cadena que recompensa el vocabulario corto. Y una vez que ese vocabulario se vuelve lo predeterminado, todo lo demás se alinea detrás de él. Fíjate en el atajo. En la prensa escrita, los secuestradores pasan a ser los palestinos. Eso es un cambio de categoría. Un pueblo se convierte en un sustantivo de titular. ¿Y qué queda detrás de esa señal? Condiciones de campamento, controles administrativos, escaladas diplomáticas que no encajan con el ritmo del titular. La compresión no borra la realidad, reasigna la atención. Antes de explicar el mecanismo, escucha cómo sonaba la historia en tiempo real cuando salió al aire. La Villa Olímpica de Múnich, donde esta mañana temprano guerrilleros palestinos armados asaltaron los alojamientos donde dormía el equipo israelí. Los hombres armados mataron a tiros a 2 israelíes y ahora mantienen como rehenes a 20 atletas y 6 oficiales. Retenidos por 5 comandos palestinos, aún esperan conocer su destino. Los palestinos amenazan con fusilarlos si no se libera a 200 presos políticos en Israel. Informes esta noche de Luz y Ofi sobre el violento desenlace del terrorismo árabe de ayer en los Juegos Olímpicos. Atletas israelíes fueron asesinados ayer durante un intento fallido de guerrilleros palestinos por lograr la liberación de un prisionero perteneciente a una célula árabe en Israel. Se me ocurrió que lo que estábamos viendo se transmitía por la televisión por cable del Parque Olímpico. Eso significaba que los terroristas se veían a sí mismos en el monitor. Pero parte de esa información era incorrecta. Por momentos parecía que los rehenes habían sido puestos a salvo. Como sabemos hoy, no fue así. La situación siguió siendo completamente confusa hasta alrededor de las 4 de esta mañana, ya que el Ministerio del Interior de Baviera había impuesto un apagón total de información. Hasta entonces, todavía se decía que los rehenes habían salido con vida. Decenas de cámaras transmiten las imágenes de lo que está ocurriendo al mundo entero. Los terroristas reaccionan con nerviosismo y quieren ser evacuados por aire. Puede que a estas alturas estén completamente confundidos. Oyen hablar de Olimpia Huele, oyen hablar de Tagesschau, oyen hablar de ZDF, oyen hablar de nuestros propios reporteros. Debo admitir con toda franqueza que, a veces, ni nosotros mismos sabemos ya en qué frecuencia estamos.
Bueno, en general creo que todos lamentan mucho lo que pasó, porque si los comandos palestinos quieren llevar a cabo acciones, este no es el lugar para hacerlo. Ahora, la vía del podio. Mismo periodo, mismos días en el calendario, pero escucha con atención, porque aquí el lenguaje cambia. ¿Ya se ha anotado qué enfermedad tiene y qué medicamento necesita? Mañana por la mañana vendrá al dispensario de la escuela a tomar su medicina. El médico en el campamento asume muchas responsabilidades, no solo el tratamiento. Debe tener en cuenta el aspecto médico, el social y el económico de este paciente que vive en los campamentos. Nos sacaron de allí, huimos de los bombardeos y nos trajeron aquí a Al-Baqaa. ¿De verdad queremos regresar a nuestra patria? No queremos seguir viviendo en el desplazamiento así, en la humillación, en la degradación y en este barro. No queremos seguir aquí, queremos volver a nuestra patria, vivir en nuestra patria y comer de sus frutos y de lo que produce nuestra tierra. Porque estamos viviendo en humillación. Y en indignidad. Podemos encontrar, por ejemplo, un porcentaje muy alto de refugiados en los campamentos que sufren tragedias familiares. Conozco a muchas de mis alumnas cuyo padre está encarcelado, cuyo hermano ha sido asesinado, cuya hermana está enferma o que no pueden llevar una vida estable. Muchas familias todavía no tienen tomas de agua en sus refugios, así que acuden cada día a un punto de agua para llenar sus garrafas. Esta es la trampa del vocabulario. Un titular suele elegir primero el ángulo más agudo. En términos actuales, funciona mucho como cebo para clics. Coloca al frente la parte más llamativa y empieza a dirigir tu atención antes incluso de que abras el artículo. Así que lo que llega primero no es toda la historia. Es el ángulo con el que el medio decidió empezar. Y una vez que ese ángulo se asienta, empieza a atraer todo lo demás hacia sí. Así es como la compresión se vuelve la norma, y la norma se convierte en gravedad. Mismo día, lente israelí. Aquí no traducimos lo que no podemos verificar palabra por palabra. Seguimos el mismo mecanismo. Primero el encuadre, luego el archivo y la historia de la fuente importa. Este es Yediot Ahronoth, edición vespertina. Nómbralo bien o todo el caso empieza a tambalearse, por eso bajamos el ritmo. Fija fechas, nombra fuentes, sigue los recibos. Ahora mira qué pasa cuando la documentación intenta seguirle el paso a la disrupción. Que los Estados Unidos, por una cuestión de firme principio, se oponen a la violencia y al terrorismo internacionales, vengan de donde vengan y sean del tipo que sean. Los Estados no deben exportar violencia y terrorismo. Los grupos privados no deben exportar violencia y terrorismo. Determinar la responsabilidad es secundario frente al propósito de poner fin a la miseria y al sufrimiento en ambos lados. Mi delegación ha pedido apartarse de las recriminaciones para pasar a una condena imparcial de todas las formas de violencia. Ahora el podio. Mismo periodo. Otro lenguaje. Escucha la redacción. Sin embargo, a través del Consejo de Seguridad, la comunidad internacional, por primera vez en la historia de esta organización mundial, ha rechazado el ciclo de violencia y contraviolencia. Un ciclo mortal en el que inevitablemente personas inocentes se convierten en sus víctimas. En nuestra opinión, la resolución condena tanto la violencia como el terrorismo. Vale, ahora otro tipo de pieza. Beirut, 1973. La institución del cine palestino. No es un titular ni una resolución. Es un intento de mantener a las personas legibles. Y eso importa, porque cuando el lenguaje se aprieta, el archivo deja de ser solo un registro. Empieza a mantener visibles a las personas, visibles los nombres, visible la continuidad. Trabajo silencioso, pero trabajo que perdura. Así que da un paso atrás por un momento. Ahora puedes ver 4 carriles.
El escenario cambia. La base civil sigue siendo medible. El titular llega primero y, una vez que llega, empieza a arrastrar todo lo demás hacia él. El lenguaje oficial hace otra cosa. Convierte los hechos en fechas, en números, en verbos formales. Algo desordenado se vuelve manejable. Algo vivido se vuelve procedimental. Y debajo de todo eso, la gente sigue construyendo su propio registro desde dentro de la tormenta, no como espectáculo, sino como infraestructura. Esa es la parte que sobrevive, y una vez que esa estructura se endurece, la siguiente fase ya no necesita una lógica completamente nueva, simplemente se vuelve más fácil volver a hacerlo. Y esto es lo que quedó, no solo lo que pasó después de Septiembre Negro, sino lo que le ocurrió al registro después. El lenguaje se endureció, las categorías se estrecharon y 92.987 personas, ninguna de ellas los hombres que acapararon los titulares, quedaron dentro de un marco construido para alguien más. Porque esto nunca fue solo sobre un acontecimiento, fue sobre cómo un acontecimiento se procesa hasta convertirse en titulares, en lenguaje oficial, en una versión de la historia que se vuelve más fácil de administrar y más difícil de cuestionar, y ese marco no se retiró después de 1972. Fue promovido. En el episodio 10 seguimos lo que ocurre cuando ese registro endurecido choca con la Guerra de Octubre de 1973 y lo que los gobiernos decidieron hacer con las categorías que ya se habían construido. Las pruebas están ahí, las leeremos. Si esta serie te está ayudando a ver el registro de otra manera, suscríbete y sigue el rastro. Sigue cuestionando, mantén viva la curiosidad y, sobre todo, cuídate. Esto es Protaion.